Muy buenos días, mi nombre es Jair Vega y pertenezco a la Escuela Politécnica Nacional. Hoy hablaremos sobre el uso del cálculo integral y diferencial, tomando una perspectiva amplia con ayuda de catedráticos e ingenieros que nos compartirán su punto de vista. Primero que todo, ¿qué son las integrales? Las integrales, un término un poco ambiguo para la mayoría de las personas. Se podría decir que hasta alejado de la perspectiva cotidiana de la sociedad en general. Pero, ¿y si te digo que las integrales se encuentran más cerca de nosotros de lo que parece? En nuestras casas, medios de transporte, en las reseñas patológicas que vemos en las noticias y diversidad de campos en nuestro contexto son usados diariamente. Para esto, hemos invitado a la ingeniera Alexandra Calderón, a la ingeniera Vanessa Samaniego y al ingeniero Carlos Almeida, quienes nos compartirán su opinión sobre el uso de las integrales en su contexto como ingenieros civiles. Muy buenas tardes, tenemos con nosotros a la ingeniera Alexandra Calderón, egresada de la Universidad Pontificia Católica del Ecuador. Hola, ¿cómo estás, Yair? Mucho gusto. Para el mejor entendimiento del uso de las integrales en nuestro contexto, empezaremos con un pequeño cuestionario desarrollado y ambientado hacia la carrera de la que es partícipe nuestra invitada de hoy. En el análisis topográfico de un terreno para la posterior construcción de un bien raíz, ¿es necesario o se requiere el conocimiento de las integrales o límites para su desarrollo? Sí, para responder esta pregunta, quiero que tengan claro que topografía es una rama de ingeniería en donde se delimita el espacio para, posterior a esto, realizar una construcción. Entonces, es importante porque las integrales nos permiten delimitar esa área y esto nos hace aprovechar en su máxima capacidad del terreno. Entonces, el uso de las integrales definidas sería como que la aplicación más recomendada para este campo. Sí, correcto. Nos ayudaría un montón, o sea, nos ayuda un montón el hecho de poder utilizarlas. Yéndonos un poco más allá, ya en el uso de las integrales, es de conocimiento público que gracias a los avances tecnológicos nosotros disponemos de herramientas que nos permiten resolver variedad de problemas, variedad de cuestionamientos matemáticos que nosotros nos podemos realizar. Entonces, nosotros ya podemos calcular estas integrales con el uso de softwares, inteligencia artificial como Symbolab, diversidad de programas que existen. Entonces, ¿cree usted que es necesario el estudio de esta ciencia? Si ya hay programas que lo calculan. Esta es una, este es un cuestionamiento que no solo se presenta con el hecho de integrales, sino con muchas más, o sea, con muchos más softwares, no solo por las integrales, sino hablando de mi carrera, te podría decir que en el cálculo estructural. Pero yo tenía un profesor en la universidad que él siempre nos decía que tú puedes meter a un programa la información que tú quieras y el programa te va a dar información. Metes información, sale información. Sin embargo, tú tienes que saber lo que metes, tú tienes que ser consciente de lo que tú le estás entregando a ese software para resolver y tienes que ser consciente del resultado que ese software te da a ti para saber si es un resultado acorde a. Entonces es importante estudiar las integrales, es importante conocer de cálculo, porque aunque existan herramientas que te faciliten el proceso de resolverlas, si tú no sabes interpretar los resultados, tú no vas a llegar a ningún fin. Entonces es súper importante. Perfecto, una respuesta bastante concreta al requerimiento en realidad, del uso de las integrales. Centrándonos un poco respectivamente a su campo de estudio, la ingeniería civil, ¿usted cree que es necesario el uso del cálculo integral para el desarrollo estructural?
Buenas noches, compañeros ingenieros. Sí, es muy importante el cálculo referente al cálculo integral en la parte estructural, debido a que en su diario aplicar es necesario debido a las fuerzas que actúan en las estructuras. Se realizan cálculos lineales y cálculos no lineales, los que se ven afectados directamente a una estructura. Cabe considerar que pueden ser debidos a fuerzas externas y a cargas constantes que se mantienen, como conocemos las cargas vivas y cargas muertas. Y las cargas externas, como habíamos hablado, principalmente la carga sísmica. Como nos mantenemos en un país que es alto en nivel sísmico, entonces es importante llevar su estudio. Avanzando con las preguntas, yéndonos un poco más allá en el aspecto cotidiano, ¿cree que el estudio de esta rama de la matemática sea necesario para el diario vivir? A ver, de ser necesario, no tanto, porque para el diario vivir sería llevado a algo específico como ingeniería civil, ingeniería electrónica, en sistemas. Por ejemplo, en mi área se podría decir que nosotros en nuestro diario vivir estamos, digamos, la construcción de un puente, de una vía, de un acueducto, viaducto. Entonces, en todas estas cuestiones, todas estas obras, se podría decir que nosotros estamos en nuestra vida diaria implementando todos estos cálculos matemáticos de diferente forma. Claro, para las personas que no están poco relacionadas con esta materia, se podría decir que utiliza estas obras, pero implícitamente, como ya se puede mencionar, en puentes, en vías. En general se está presenciando el cálculo en nuestra vida cotidiana. Entonces podríamos decir que el uso del cálculo diferencial, integral, los límites como tal, se ven restringidos netamente para carreras técnicas como lo son las ingenierías, o tal vez otro tipo de carreras que usen la matemática como punto de partida. Exactamente, sí. Para ingenierías o las personas relacionadas con matemático y cálculo. Una vez tomada en cuenta esta perspectiva, tomaremos otro ejemplo de nuestro contexto, acercándolo a nuestros vehículos. ¿Cómo están presentes estas integrales en nuestros automóviles? En la ingeniería automotriz es indispensable el cálculo integral, pues es necesario conocer las fuerzas de resistencia de determinado resorte para así entender su tracción, movimiento y facilidad para cruzar por un sitio rocoso, dando una comodidad mayor a los pasajeros. Además de esto, la computadora del vehículo realiza cálculos continuamente para poder expresar la velocidad en función del tiempo, reflejando en el panel que encontramos en el volante de la mayoría de los carros la velocidad con la que vamos en kilómetros por hora. En la medicina, el uso de esta herramienta no es desconocida, pues es muy común ver en el noticiero las estadísticas presentadas de las distintas problemáticas de origen patológicas que existen. Tomando ejemplos más concretos, podríamos calcular según el área de determinada población el factor que altera la dilatación del brote del coronavirus. Esto gracias a una diversidad de matemática utilizada para expresar estos modelos exponenciales. Como se pudo observar, el cálculo está presente en todo. Aunque en acciones cotidianas no lo usemos, él está implícito solventando problemas, ayudando a la sociedad. Agradezco de sobremanera el tiempo tomado para recibir esta información, al catedrático Carlos Almeida y a las ingenieras Alexandra Calderón y Vanessa Samaniego por su tiempo.